Salario mínimo, sube el salario mínimo. Ayer con bombo y platillo se anuncia, estuvo el presidente López Obrador en Palacio Nacional con representantes de las empresas, de las industrias, estuvo también la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pues obviamente también colgándose la medallita que le corresponde. Escuche usted. El aumento acordado el día de hoy por unanimidad en la CONASAMI es una muestra de que el sector empresarial está comprometido con nuestros colaboradores y con el país, a pesar de las difíciles circunstancias y los desafíos que hemos tenido que sortear por los estragos de la pandemia y los aumentos de costo. Nuestra meta de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo general permanece. Por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa que a partir del 1 de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de 1,052 pesos al mes. Como sector empresarial formal, respaldamos la propuesta de incremento del 20% al salario mínimo. Es un acto de justicia para los trabajadores. Los industriales del país, afiliados en la CONCAMIN, solicitamos al gobierno de México crear condiciones propicias para generar mayor inversión y productividad y poder seguir aumentando el empleo formal para beneficio de nuestro país y en un crecimiento ordenado. Bueno, por otro lado, escuchaba usted no solamente a Luisa María Alcalde, pues Luisa María Alcalde, bueno, anunciándolo, es las reacciones que hubo después, tanto de José Medina Mora como de José Aubagaber, el presidente de la Coparmex, es Medina Mora, y de la CONCAMIN. Ahora, ¿qué tanto beneficia? Y no se trata de un tema de clasismos ni de elitismos. ¿Qué tanto beneficia a la gran población? Hay quien está diciendo, aguas, este aumento también puede llegar a pegar inclusive a la misma inflación. Tengo en la línea, para mí es un verdadero honor, un privilegio poder platicar con Sergio Negrete. Usted lo ubica muy bien, sígalo en sus redes sociales en @econocafka, que siempre es sumamente didáctico y nos explica pues claramente estas cosas que a veces son muy abstrusas. Sergio, te mando un gran abrazo. ¿Qué lees de este aumento al salario mínimo? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Gracias por estar contigo, con tu auditorio. Mira, la verdad es que es un aumento, deja usar la palabra correcta. Bueno, es una mezcla de simbólico y demagógico. Me refiero a que realmente a la gran mayoría de la población, afortunadamente, ahorita te digo qué quiero decir con eso, no le afecta, ni le va ni le viene, para acabar pronto. Y digo esto porque afortunadamente la gran mayoría de los mexicanos, por no decir prácticamente la totalidad de los mexicanos, gana más que el salario mínimo. Simplemente, o sea, que dices, bueno, 200 pesos, ahora va a ser 207 pesos diarios. Ya escuchamos a la secretaria del Trabajo. 207 pesos por 8 horas de trabajo. O sea, son 25, 26 pesos la hora. Lo planteo hacia el auditorio para que se dé cuenta de que afortunadamente, pues prácticamente nadie en México, muy poca gente pues, te va a aceptar esa cantidad de dinero permanente. Me refiero así, que tú te contrates en un trabajo y que día tras día, por 8 horas de jornada, te paguen esa cantidad. Casualmente ayer conversaba yo con un albañil y le pregunté, le dije, oye, ¿cuánto ganas cada día? ¿Por cuánto te contratas? Su respuesta fue automática, 300 pesos. Y dices, bueno, por cierto, no le pregunté si 8 horas, igual eran 6, igual eran 7, a lo que voy es que los salarios en México son bajos, muy bajos, o sea, nadie se va a pelear con eso, es una desgracia, pues eso explica la pobreza de México, claro, la baja productividad. Por favor, no estoy defendiendo que ahora los mexicanos ganan mucho dinero, porque inmediatamente tu auditorio se me va a venir encima con toda la razón. Es que la sensibilidad está a flor de piel, pero lo que dices es, es muy cierto. En el sector formal, de entrada este aumento es para el sector formal. O sea, quien tenga un aumento al salario mínimo en el sector formal, porque en el mismo ejemplo del albañil, pues a lo mejor el albañil, digo, si uno le busca y le rasca, igual encuentras uno que trabaje por 150 pesos, hasta por 100 pesos. O sea, nada más que en el informal. O sea, en un sector en donde
pues no hay ninguna garantía de nada. Y a todo el sector informal, no sé si le pega o no le pega, si le ayuda o no le ayuda este incremento, por ejemplo, Sergio. Suele decirse que el salario mínimo va a tener un efecto faro, le llaman un contagio a otros salarios, pero no ha sido el caso con estos aumentos que ha dado esta administración. Y por cierto, también el último año de Peña Nieto también se dieron aumentos muy fuertes al salario mínimo. No es el caso, precisamente porque todo el mundo ya sabe que estos aumentos son muy fuertes, mucho más que la inflación. Dice, oye, bienvenidísimo, sí, pero por lo mismo nadie les hace caso. Porque si no, mira, pues si se trata de hacerlo por decreto, oye, pues que no le suban 20%, por favor, que lo dupliquen 100%, o ya la broma, ¿no? 1000% y acabamos con la pobreza. Pues no, obviamente el salario va atado a la productividad. Esto es extraordinariamente sencillo de entender para cualquier persona. Tú no puedes ganar más de lo que produces. Si yo produzco algo que vale 10, el máximo que yo puedo ganar es 10. Igual me pagan 2, 5, 7, pero no va a pasar de 10. De ahí no puede pasar. A mí no me pueden pagar más del valor de lo que yo produzco. Entonces, por eso el de la Concamín, qué bueno que pusiste esa grabación, Luis, que dijo, por favor, que el gobierno federal nos apoye a ser más productivos. ¿Y en qué apoya el gobierno federal? ¿En qué debería apoyar el gobierno federal? Por ejemplo, en reducir la inseguridad. Entonces, un empresario tiene certeza al abrir su negocio, más bien ahorita la certeza es que si tú abres un changarro, pues igual al rato te llega alguien a cobrarte derecho de piso. Claro. Te llegan a extorsionar. Esa es la certeza que tienen muchos empresarios. Entonces, bueno, eso es lo que te digo, qué bueno que pusiste el de la Concamín. Ay, se me cortó la comunicación. A ver si puedo recuperar. A ver, volvamos a poner a José Abugaber, si lo tengo por ahí, a José Abugaber, es el presidente de la Concamín, justamente al que hace referencia a Sergio Negrete. Creo que tengo, ahorita por ahí tendremos el audio listo, y se me cayó la comunicación. Escuchemos. Como sector empresarial formal, respaldamos la propuesta de incremento del 20% al salario mínimo. Es un acto de justicia para los trabajadores. Los industriales del país, afiliados en la Concamín, solicitamos al gobierno de México crear condiciones propicias para generar mayor inversión y productividad y poder seguir aumentando el empleo formal para beneficio de nuestro país y en un crecimiento ordenado. No sé si ya recuperé la comunicación con Jorge Negrete. No, todavía no. Bueno, a ver si puedo recuperar la comunicación con Sergio Negrete en un momento más. Sígalo en @iconocafka. Muy interesante y gracias por los comentarios porque se está generando ahí mucha polémica este asunto. Me dicen, revisen los supersalarios de los funcionarios en la Zagarpa, por ejemplo. Luis, más en México la economía formal son 20 millones. El resto, la verdad es que todo es economía informal. Oye, ¿y a los pensionados y jubilados también les aumenta con esto del tipo del salario mínimo? Es que no se trata de la cantidad que ganamos, sino de lo que podemos adquirir con esa calidad y cada vez es menor. Hola Luis, en Guanajuato un albañil gana 500 pesos en una jornada normal diaria. Aquí alguien me está regañando por mi ejemplo. A ver, no estoy diciendo que fuera todo completo, pero a lo mejor para algún trabajo, depende del estado de la república en el que estés, el sueldo puede ser muchísimo menor. Por ejemplo, Guanajuato sí, 500 pesos. Pero vete a Chiapas, Oaxaca, por ejemplo, Guerrero inclusive, ahí puedes encontrar otros que hacen trabajos por muy, muy, muy poco dinero. Obviamente el México es un México de muchos Méxicos. Hola Luis, yo soy profesor. El nivel de sueldos, sé que no es lo mismo en cuanto al tipo de trabajo, pero los que nos dedicamos a la docencia, hay escuelas o universidades que pagan 75 pesos la clase. Sí hay. Yo sé yo he escuchado a algunos que sí hacen eso, 75 pesos la clase. Imagínese nada más, 75 baros la clase. Sí, pues hay gente que lo acepta. Es bien distinto. Oye, no es cierto, acá en Monterrey está... Pues no, en Monterrey a lo mejor sí es un poco más alto. A lo mejor en Guadalajara es más alto, pero son muchos Méxicos. Perdóname, Sergio, se nos cortó la comunicación de pronto. Te ofrezco una disculpa, sí. Perdón. Nos hablabas al respecto de estos temas y de cómo no puedes ganar más de lo que produces. Exacto, no hay manera. Digo, simplemente, a ver, si quieres hacer caridad con algún empleado, pues encantado, pero no se trata de eso. Entonces, se trata de aumentar la productividad. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que tu persona, obviamente, combinado con la tecnología disponible,
pues ahora sí que hagas más con menos o más con lo mismo, y entonces sí, ahí sí te pueden pagar más. El resto se llama demagogia, o se llama buenismo si tú quieres, vamos a ser amables, o sea, son muy lindos, quieren lo mejor para la población, todos queremos lo mejor para la población, a nadie le gusta la pobreza, todos queremos que aumente el nivel de bienestar de México, todos, pero hay quien propone medidas que sí funcionan, y hay quien pues se refugia en esta clase de acciones fáciles y busca el aplauso. Bueno, pues en esas estamos, por desgracia. Ojalá que el gobierno federal, aparte de hacer esta medida, bueno, ya la hizo, ya subió el salario, no va prácticamente a impactar a nadie, pues haga lo que sí se tiene que hacer. Y reitero lo de la inseguridad, curioso, no es algo económico que yo te estoy diciendo, Claro. pero sí tiene un impacto impresionante sobre la actividad de los negocios. Oye, eso es lo que hace falta. Dime algo, yo quisiera regresar un poco con este asunto de la informalidad y la formalidad, si nos permites, Sergio, porque hace unas semanas, hace unos días, de hecho, el Coneval tenía por ahí el dato del aumento de la pobreza laboral, ¿no? O sea, de gente que chambea, pero aún aunque chambea, no le alcanza para comprar una canasta básica, y que a lo mejor ellos ganan inclusive menos que el mínimo, pero pues están en una economía que a veces pareciera que el gobierno está incentivando la informalidad, pues, o sea, con tantas trabas, con tantas complicaciones. Nos hemos hablado de cómo es un rollo conseguir una cita en Hacienda. ¿A esos les beneficia en algo este asunto? Yo insistiría en el tema. ¿Qué nos dices de quien está pues chambeando y aún así no gana ni el mínimo? Mira, no son tantos como yo comentaba, pero aún así, no, te voy a decir lo grave de lo de Coneval. Ahí sí es lo más serio, pues. La inflación alimentaria, la inflación que estamos viviendo en toda clase de alimentos, con lo que está subiendo la tortilla, con lo que está subiendo el pan, con lo que está subiendo cualquier básico que tú me pongas enfrente, no hay aumento salarial que alcance, porque aparte no están subiendo mucho los salarios fuera de estos decretos, ¿no? Entonces, eso es lo que está atrás de las cifras de Coneval. O sea, la gente le alcanza con... Aquí sí, toda persona que me está escuchando en este momento, que a ti te escucha, sabe de lo que estamos hablando. O sea, alcanza para mucho menos. Y como tienes que priorizar alimentos, sobra decir, pues ni modo que lo primero que tienes que comprar es comida, entonces te queda menos para todo lo demás. Y ahí es donde le está pegando a todo, a prácticamente todo. Obviamente hay familias que se pueden permitir esos aumentos y más que bueno, pero cualquier ama de casa, cualquier persona que va al supermercado, le alcance o no, pues, pero se da cuenta de lo que han aumentado estos precios. Y claro, a quien apenas estaba en la raya, pues ya te empujó detrás de la raya y caíste en pobreza, en esta clasificación de pobreza, y de ahí brinca en las cifras de Coneval. Entonces, aquí pues la situación es gravísima, pues de por sí tenemos pobres. Sí. Pues ahora, pues con estos aumentos, porque sí, nos fijamos mucho en la inflación general. Sí, yo ahorita te doy la cifra, ¿no? 8.15%. Claro. No, pero a ver, ¿cuál es la cifra del jamón? Exacto. ¿Cuál es la cifra del pan? Sí, del aceite que subió mucho, el café que también subió mucho. O sea, ya no te alcanza, ¿no? Ya no compras jamón y queso, nomás compras jamón o queso, o compras un jamón de muchísima menor calidad. Y yo ahí te preguntaría para cerrar, querido Sergio, escuchamos mucho en algunos líderes demagógicos esto, ¿no? Se aumentó el salario mínimo. Nicolás Maduro creo que lo ha aumentado 5 veces al 1000%, ¿no? Pero pues al final no alcanza. O sea, eso preocupa, y no sé si es exagerado o no. Quien ha hablado y ha dicho, cuidado, porque este aumento también puede llegar a pegar en la inflación. ¿Sí pega ahí en algo o tampoco es un tanto marginal? Simplemente es un anuncio más político que económico. Totalmente político, no, ya se la sabemos, ya sabemos el cuento, y reitero, es de fines de Peña Nieto, no es solo esta administración, decir, gran aumento del salario mínimo, porque al mismo tiempo te están diciendo, sí lo han dicho, pero que no aumenten los demás salarios, claro, pues no pueden, entonces no, ya no sabemos el cuento, y pues realmente no impacta, porque aparte hay otra cosa, en estos momentos de crisis, el empresario, los empresarios tienen mucha buena voluntad, la gran mayoría de ellos, o sea, quisieran pagar más, pero pues para eso tienen que producir más, que fue lo que dijo el de la Concamín. Entonces, hay mucha gente dispuesta a tratar de apoyar, pero dices, bueno, es que no puedo, estoy en la raya, mi negocio está en la raya, o mi negocio me lo acaban de tronar porque me llegó el extorsionador, o me llegó el que me puso una multa de cualquier secretaría o de cualquier dependencia, sobre todo municipales y estatales. Son los más bravos para esas cuestiones. Entonces,
realmente no, este aumento salarial no tendría impacto inflacionario, afortunadamente pues. Ahora, sí te digo algo, si llega a haber impacto, nos orilla cualquier empresario a una de dos cosas, a una de tres cosas. O sube el salario, o despide a la persona, porque ya no le llega ese salario nuevo que tiene que pagar, o se va a la informalidad, lo que tú acabas de decir. O sea, hay una de tres. O le subes o lo despides, o te sales del sistema y te vas a la informalidad, que aparte es lo clásico. La gran mayoría de los trabajadores están en informalidad. ¿Sí? México es un país informal. Eso que no se nos olvide, está entre 55 y 60% de los trabajadores están en la informalidad. Eso del IMSS y de... Pues de hecho, por eso algunas gentes te aceptan un trabajo formal, porque quieren tener IMSS. Es precisamente el incentivo, lo sabemos perfectamente. Bueno, pues hay esa de tres. En este momento, esos aumentos al salario mínimo, no, realmente son simbólicos. Y como bien dices, pues, y quien paga abajo del mínimo, que te reitero, me es muy difícil de concebir, quizá en ciertos estados, en el sector rural sobre todo. Sí, exacto. Quien paga esos salarios, créeme que va a ser caso omiso completo de este anuncio. No, esos son casi que esclavitud, ¿no? Y sí se vive mucho en zonas muy marginadas del país, que tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Hay muchísimos Méxicos, o sea, hay Méxicos como el México de Chiapas, el México de Oaxaca, de ciertas zonas, ¿no? De las zonas turísticas, evidentemente, ¿no? De Guerrero, etcétera, en donde pues, son situaciones de miseria que conocemos perfectamente bien. Oye, hacen aquí algunas preguntas, Sergio, nada más me atrevo a hacértelas. Si esto impacta en algo el tema de Infonavit, el tema de las cuotas, etcétera. No, porque ya desde Peña, ya que se vio que se iba a aumentar este salario en forma demagógica, el origen de la historia es fascinante. Sí, claro. Es Miguel Ángel Mancera, el actual senador, que buscando ser presidente le dio el rollo. Dijo, pues por un tema nacional. Y la verdad que fue muy, muy listo de decir, el salario mínimo era bajísimo. Tan bajo que nadie ni lo fumaba, ni importaba, nada, absolutamente nada. Entonces le dio el rollo de vamos a subir el salario mínimo, lo agarró de bandera y pegó tanto pues que acabó con el gobierno federal, con Peña, y entonces bueno, para desligar y evitar un impacto en las multas, en el Infonavit, entonces hicieron la unidad de medida y actualización, la UMA, y entonces eso ya lo miden en UMAS, y las sumas obviamente no suben con el salario mínimo. Entonces no se desligó. Todo lo que era el clásico, una multa son 10 salarios mínimos. No, ya digo, tuvieron el buen sentido, hay que decirlo, de hacer esa acción. Entonces no. Todo lo que estaba previamente ligado a salario mínimo ya no lo está. Y eso, por cierto, lo hace todavía más simbólico. Qué bueno. Y lo que decías de Monterrey, de Guadalajara, de Chiapas, de Oaxaca, pues sí, un salario mínimo que funciona, vamos a decirlo así, que pega o que dice, está correcto el salario, más o menos es lo que el mínimo es aquí en esta ciudad de Monterrey. Yeah. Bueno, en Tuxtla Gutiérrez va a ser altísimo. Sí, claro. Dices, no, es que esto está demasiado alto, claro. No, entonces, no, por eso en Estados Unidos donde es que hay salario mínimo en Estados Unidos, perdón, hay salario mínimo en ciertas, incluso ciudades, ni siquiera es por estado. No es en Wisconsin, en Texas, no, es en ciertas áreas donde tienen su salario mínimo y en otras, bueno, ni existe. Entonces, mucho cuidado con esas comparaciones, que sí, son muy naturales de hacer, pero es que en Estados Unidos, bueno, sí, pero depende del área. Sí, claro. Ahí sí lo adaptan localmente, vamos a decirlo así. Y ahí también, si sube y se pasa de tueste, lleva desempleo. Ahí sí lleva desempleo, no es tanto informalidad. Sí, claro, ¿no? Directo y sin escalas. No hay necesariamente tipo de subsidios, etcétera. Sergio, es un honor poder platicar contigo, como siempre. Te mando un gran abrazo y te seguimos ahí siempre en @econocafka. Privilegio. El privilegio es seguirte a ti. No, y deja tú seguirte, estar con tu auditorio, estar contigo, hombre. Luis. De veras, te agradezco este tiempo. Mil gracias, es Sergio Negrete. Hace rato te dije Jorge Negrete, no, bueno, ya se ve que es viernes. No, me pasa mucho. Está no bueno. Te mando un abrazo, gracias, Sergio. Igualmente, cuídate mucho. Igualmente, son las 8:56.